El 21 de diciembre del año 2012 finaliza el calendario maya, calendario que ha alimentado visiones apocalípticas en los hombres en estos últimos días. Realmente el calendario maya inicia en el año 3114 a.C. Los historiadores y quienes se preocupan por la cultura maya no han podido identificar un evento que haya ocurrido en aquel año y el cual los mayas hayan tenido en cuenta para colocar como el principio de su calendario. Sin embargo, en diciembre del año 2012, el sol estará en su punto más bajo en el horizonte a causa del solsticio de invierno que ocurre para estas fechas. De acuerdo al calendario maya, este tipo de fenómenos solamente ocurren cada 25.800 años. Y en diciembre del año 2012 se cumplirá uno de los primeros ciclos de este calendario en donde el Sol se alineará exactamente con el centro de la Vía Láctea. Será el fin del mundo en el año 2012. La palabra de Dios menciona en el libro de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 36, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solamente mi Padre. Jesús nos advierte en los últimos días que nadie podrá profetizar ni el día ni la hora del segundo advenimiento de Jesús o del fin del mundo. Que quien lo haga no es enviado del cielo. Sabremos que ha llegado el tiempo en que Jesús vendrá porque veremos el cumplimiento de todas las señales de advertencia que se encuentran registradas en la palabra de Dios. La generación maya tuvo su apogeo entre los años 300 y 900 después de Cristo. Construyeron un templo en la ciudad de Chichén Itzá, hoy convertido en una de las maravillas del mundo, y dieron a este templo el nombre de Kukulcán, en honor al dios maya del mismo nombre, que significa serpiente emplumada. Al pensar nosotros en una serpiente emplumada, debemos ir al registro bíblico en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La palabra de Dios es clara al revelarnos que la serpiente era uno de los animales más hermosos que habían en el huerto del Edén y que, a diferencia de hoy en día, la serpiente en aquellos tiempos volaba, es decir, debió haber tenido alas. Sin embargo, a raíz de la maldición que Dios da sobre la serpiente, esta fue condenada a arrastrarse sobre la tierra. ¿Y quién era aquella serpiente? Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9, menciona lo siguiente: y fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás da origen a un culto que se encuentra en oposición a la verdadera adoración y que tiene que ver con la adoración a los astros, especialmente con la adoración al sol. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 4, el versículo 19, la Escritura dice: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Este culto tuvo su origen en Babel. De allí los hombres fueron esparcidos a diferentes lugares cuando Dios confunde sus lenguas. Es por esta razón que hoy podemos entender el por qué grandes civilizaciones que vivieron en tiempos diferentes y en lugares del mundo diferentes, como la civilización egipcia, la civilización inca o la civilización maya, tuvieron un mismo sistema de culto centrado en la adoración al sol y la construcción de pirámides como un símbolo de esta adoración.
En Segunda de Reyes, en el capítulo 23, los versículos 3 al 5, la palabra de Dios dice lo siguiente: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y ahora viene una descripción muy interesante. Dice el versículo 5 lo siguiente: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de ellos. Es de especial importancia el notar que este culto de adoración que se opone a Dios precisamente se originó en la observación de los astros por el mundo antiguo. La gente en aquel tiempo adoraba a Baal, el sol, a Acera, también conocida como la diosa luna o una mujer en el cielo. También adoraba a las estrellas, y dice la escritura muy interesante, a los signos del zodiaco. Pero ¿por qué es tan relevante este culto de adoración al sol? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, el versículo 15, la Sagrada Escritura nos menciona que este culto incluso llegó a penetrar al pueblo de Israel. Dice la Biblia: luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. El versículo 16 dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, con sus espaldas vueltas al templo de Dios, y sus rostros estaban hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el sol. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Ahora es interesante que parte de la oración de este culto adoptó el domingo como el día especial de adoración en los cultos paganos, en contraposición al verdadero sábado que Dios ha estipulado como séptimo día de la semana para que nosotros le rindamos culto. También es interesante notar que la cuarta plaga del libro de Apocalipsis, que se encuentra registrada allí en el capítulo 16, dice la Biblia que Dios le dará al sol el poder quemar a los hombres sobre la tierra. Ahora, ¿por qué Dios permite que esta plaga ocurra? De la misma manera que ocurrió en el tiempo de Egipto. Dios castiga cada uno de los dioses que el mundo ha escogido para adorarle. En el tiempo de Egipto, cada una de esas plagas que vino sobre Faraón y sobre toda aquella nación pagana era porque practicaban culto a cada uno de estos animales. La palabra de Dios también menciona que Satanás hará señales y prodigios sobrenaturales en los últimos días. Y para que los seres humanos entiendan esta realidad, Dios ha dejado claramente en su palabra que tenemos que tener cuidado con este tipo de engaños. En el año de 1917, en una ciudad en Portugal llamada Fátima, especialmente en Cova de Iria, ocurrió un milagro que tuvo que ver con nuestro sol. Se conoció como el milagro de la Virgen de Fátima. Para aquel tiempo registraron los periódicos y las noticias. El sol pareció que se venía contra la tierra y quienes estaban mirando aquel magno evento se postraron ante el sol por temor a que era el fin del mundo. También este milagro tuvo que ver entonces con la aparición de María allí. Y todo el mundo adoró en ese momento
la imagen que apareció en el cielo también acerca de María. En el libro Las llaves de esta sangre, el escritor Malachi Martin, un sacerdote jesuita, en la página 638 y 639, hace una revelación bien interesante para nosotros en estos últimos días. Dice él textualmente que el papado está esperando un acontecimiento que dividirá la historia humana, separando bruscamente el pasado inmediato del futuro cercano. Será un acontecimiento que estará a la vista de todos en el cielo, en los océanos y en las masas continentales de este planeta. Involucrará particularmente a nuestro sol humano, pero el día de este acontecimiento no aparecerá meramente como la estrella principal de nuestro así llamado sistema solar. Ahora viene lo más interesante. Dice Malachi Martin, más bien será visto como la gloria que circunda la mujer a quien el apóstol describe como vestida del sol. Es decir, el papado espera un acontecimiento en los próximos años que tendrá que ver con nuestro sol. El calendario maya advierte que en los próximos años ocurrirá también algo sobrenatural que tendrá que ver con nuestro sol. Pero lo más relevante de este acontecimiento es que Malachi Martin afirma que la creencia es que esto tendrá que ver con la mujer vestida del sol de Apocalipsis del capítulo 12. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis del capítulo 12, menciona que apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol. Qué interesante también es que fue precisamente en México donde ocurrió la primera aparición mariana a mediados del siglo XVI, que se conoce como la Virgen de Guadalupe. Y si nosotros somos detallistas en esta imagen, podemos ver que se trata de una mujer precisamente vestida del sol. Nunca la Biblia menciona que la bienaventurada Virgen subió en algún momento al cielo. La Biblia menciona que María murió y que está esperando el segundo advenimiento de Cristo. Satanás, como hemos aprendido en un tema anterior, tiene la capacidad de tomar la forma humana, de aparecer para poder engañar a los seres humanos en los últimos días. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Jesús también nos advirtió que las potencias de los cielos serían conmovidas. Dice Mateo capítulo 24, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Desde hace mucho tiempo, Satanás está trabajando un plan de engaño. No podría decir a ciencia cierta qué ocurrirá ni cuándo ocurrirá. Lo cierto es que de la misma manera que ocurrió en 1917 el milagro de Fátima, en un futuro cercano, Satanás también se manifestará a través del sol con un milagro mariano que engañará a todos aquellos que no conozcan perfectamente la Sagrada Escritura. Dios nos ha dejado en medio de las tinieblas una luz para que entendamos y podamos estar preparados para no ser engañados por las señales y prodigios que ocurrirán en los últimos días.